El interés en el desarrollo humano antes del nacimiento es muy amplio, debido a la curiosidad acerca de nuestro comienzo y al deseo de mejorar la calidad de vida. Pues es así como cuando una niña nace, se piensa que ella tiene alrededor de 2 millones de óvulos inmaduros en sus 2 ovarios y que cada óvulo cuenta con su propio folículo o saco pequeño. Las mujeres que alcanzan una edad sexualmente madura tienen su periodo de ovulación aproximadamente cada 28 días hasta llegar a la menopausia. El óvulo viaja a través de la trompa de falopio hacia el útero o matriz por medio de cilios, que son pequeñas células pilosas. Los espermatozoides se producen en los testículos o glándulas reproductivas de un varón maduro a una tasa de varios cientos de millones por día y se eyaculan en el semen durante el clima sexual. Ingresan a la vagina e intentan nadar a lo largo del cérvix, o también llamado cuello del útero, hasta las trompas de falopio, pero solo una diminuta fracción lo logra. Normalmente la fertilización ocurre mientras el óvulo está pasando por la trompa de falopio. Por el contrario de las pautas anteriores, esta ventana de fertilidad de 6 días puede ocurrir en cualquier momento entre el 6º y el 21º día del ciclo menstrual, y puede ser sumamente imprescindible, incluso en las mujeres cuyos periodos menstruales son regulares. Si no ocurre la fertilización, los espermatozoides se absorben a través de los glóbulos blancos de la mujer y el óvulo atraviesa el útero y sale por la vagina. ¿Pero qué es la fertilización o concepción? Pues se la puede definir como el proceso por medio del cual el espermatozoide y el óvulo, los gametos o células sexuales masculinas y femeninas, se combinan para crear una sola célula llamada cigoto, que entonces se duplica una y otra vez por división celular hasta convertirse en un bebé. Pero la concepción no es tan simple como suena. Es necesario que coincidan varios sucesos independientes para que se conciba a un niño. ¿Cómo se da este proceso? Cuando los espermatozoides que han viajado por el cuello uterino y se encuentran con el óvulo, buscan ingresar todos a él, pero tan solo uno lo logra. La fase embrionaria es un periodo de 53 a 56 días en la que se da una serie de transformaciones a partir de la célula fecundada, que desembocan en la formación de tejidos, órganos, aparatos y sistemas. En la fase llamada cigoto, el cual es un periodo que se da después de 22 horas de fertilización o último periodo menstrual, es un proceso en el cual se encuentra ya el óvulo fertilizado, el cual es capaz de originar a un ser humano completo, y de allí su calificativo de totipotente. Al cabo de estas horas sufre una serie de transformaciones gracias al proceso de segmentación, mediante el cual el cigoto se replica por mitosis, apareciendo primero 2 células, luego 4, 8 y finalmente 16. Reunidas las 16 blastómeras, el cigoto se convierte en mórula, el cual aparece al 3º o 4º día de la fecundación, el cual se asemeja a una pequeña mora, dejando su condición de ser totipotente para volverse pluripotente. Al 5º día ingresa a la cavidad uterina y se llena de líquido, H2O y sodio, cuya presión forma una cavidad llamada blastocele, dando paso a otra estructura llamada blastocito, que en el mismo día, mediante la compactación, las blastómeras formarán una zona interior llamada embrioblasto, el cual formará el embrión. La zona exterior llamada trofoblasto formará los anexos embrionarios, los cuales son placenta fetal, corión y amnios. A partir del 6º día, el blastocito va a implantarse en la mucosa uterina hasta el 14º día, que se implanta completamente en las paredes anterior o posterior.
En el periodo de la gástrula, la cual empieza en la tercera semana, día 15, ya tendrá más de 64 células mediante el proceso de migración, la misma que se dirige a las diferentes áreas del gastrocito, dando origen a 3 tipos de tejidos: uno externo, ectodermo; uno medio, mesodermo; y otro interno, endodermo. Aquí se lleva a cabo la formación inicial del sistema nervioso, la neurogénesis, la cual comienza por las partes más caudales y más primitivas, la médula espinal y el tallo cerebral. Durante esta semana de desarrollo, el ectodermo se halla sobre la superficie dorsomedial del embrión. Se engrosa para formar la placa neural, que adquiere un aspecto piriforme y es más ancha en su extremo cefálico. En ella se desarrolla un surco neural, en el cual ambos lados estarán limitados por pliegues neurales. Al continuar con el desarrollo, los pliegues neurales se fusionan, cerrando el surco neural y transformándolo en un tubo neural. Esta fusión se da aproximadamente en el punto medio del surco y se extiende en ambos sentidos, cefálico y caudal. Cuando el tubo no se cierra del todo, su cavidad permanece en comunicación con la cavidad amniótica a través de los neuróporos anterior y posterior, que son los extremos abiertos del tubo neural. El neuróporo anterior se cierra primero el día 26 y 2 días después el neuróporo posterior. Finalmente, en la tercera semana, la cual se extiende hasta la octava, las capas formadas en la gástrula darán origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos, y como consecuencia aparecerán los principales rasgos del cuerpo. Posteriormente se forma el cerebro, hígado y riñones, que crecen a gran velocidad y se distinguen de su médula espinal, además de formarse el cordón umbilical. Las primeras funciones nerviosas van apareciendo. El movimiento y la sensopercepción se dan en primer lugar. La fase fetal. Al final de la octava semana, después de la fecundación, aproximadamente a las 10 semanas de embarazo, el embrión se considera un feto. Durante esta fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. En el primer mes se aumentan las funciones sensitivas y sensoriales. El primer sentido en desarrollarse es el tacto. A partir de este mes de gestación se forman las extremidades genitales y órganos, las cuales van adquiriendo su forma y tamaño proporcional. En el segundo mes de embarazo se da la proliferación, la cual consiste en la producción de células nerviosas. Mientras tanto, el tubo neural queda por debajo del ectodermo, conservando su forma y ocupando la parte cefálica de la estructura, su vesícula encefálica. De la proliferación se dilatan y forman 3 vesículas: la vesícula del prosencéfalo, la vesícula del mesencéfalo y la vesícula del rombencéfalo. El resto del tubo se ensancha y formará la médula espinal. La cavidad del tubo neural produce el sistema ventricular, el cual dará origen a 3 vesículas, de tal modo que al final se formarán 5: el telencéfalo o cerebro anterior, el diencéfalo o cerebro intermedio, el mesencéfalo o cerebro medio, el metencéfalo o cerebro posterior y el mielencéfalo o cerebro terminal. Estas vesículas formarán las diferentes partes adultas del sistema nervioso central. Del telencéfalo se formarán los hemisferios cerebrales, que darán paso a la constitución de los surcos y las circunvoluciones, permitiendo la formación de los ojos, crecimiento en los brazos y las piernas, órganos internos y el cerebro del futuro bebé. En esta etapa, el embrión mide alrededor de 3 centímetros y pesa unos 3 gramos. En el tercer mes, los neuroblastos se mueven a lo largo de un tipo de célula llamado glía radial, que les sirve como alambre de soporte durante su desplazamiento. Se ubican formando el sistema nervioso. Los hemisferios cerebrales están diferenciados. Se aprecia el mesencéfalo, surge el rimencéfalo, bulbo olfatorio, hipocampo y sistema límbico, los ganglios basales y la corteza cerebral.
Hacia finales de la primera semana de este mes, el sistema de sus órganos internos y sistemas orgánicos se completará en gran parte. Ya no se considera un embrión a partir de ahora, sino más bien un feto hasta el nacimiento. Se tiene definido el sexo y tiene una forma humana más establecida. Posee uñas, nariz y párpados. En el cuarto mes de desarrollo, el feto mide aproximadamente entre 10 centímetros y 15 centímetros, desde la coronilla hasta el coxis. Su cuerpo empieza a crecer más proporcionado, la cabeza ya no representa el doble de su cuerpo como en las primeras semanas. Tiene mayor desarrollo muscular y se mueve con más libertad. La madre siente ya las patadas. En este mes se da por concluida la formación y evolución del sistema nervioso central, como es la corteza cerebral. En el quinto mes, las neuronas adquieren su apariencia distintiva. Los neuroblastos se transforman en diferentes tipos de neuronas, motoras, sensitivas y asociativas. Inicia el crecimiento dendrítico, una vez que las células nerviosas alcanzan su ubicación final y es determinado por la estimulación ambiental. Comienzan a aparecer los primeros rasgos de sinaptogénesis. El feto tiene más reflejos, empieza a chuparse el dedo y pesa más que la placenta. Tiene cabello fino sobre la cabeza, se desarrolla una función sensorial, la cual es el oído. El feto oye desde el quinto mes la voz y el latido del corazón de la madre, así como los sonidos exteriores fuertes. El oído es el sentido que alcanza un mayor desarrollo intrauterino. El equilibrio se configura en el quinto mes. En el sexto mes de embarazo, el feto pesa más de medio kilo y mide alrededor de 32 centímetros. Entre las semanas 25 y 26, sus papilas gustativas terminan de formarse y el feto ya distingue unos sabores de otros. La piel está arrugada y rojiza. Se perfecciona su oído y abre y cierra sus ojos. La vista y el olfato son los últimos sentidos en completar su desarrollo. En el útero, el feto se familiariza con olores procedentes de los alimentos. En el séptimo mes se da uno de los mecanismos celulares marcados por la genética. Es la apoptosis. Gracias a este mecanismo, gran número de neuronas se eliminan, los procesos de poda, especialmente aquellas que son innecesarias o que han logrado establecer comunicación. En este mes, el feto ya está bastante desarrollado. Al inicio del mes, el feto mide unos 33 centímetros de pie a cabeza y pesa unos 750 kilogramos. El sentido del gusto se desarrolla finalmente en el séptimo mes. El feto puede tragar el líquido amniótico. La piel toma un tono opaco y deja de estar arrugada. Tiene patrones de sueño totalmente desarrollados. En el octavo mes de gestación, todos los órganos del feto están formados, exceptuando los pulmones. Sus movimientos son limitados porque ha crecido mucho. Tiene extremidades regordetas. Empieza a colocar su cabeza hacia abajo. Los sentidos de la vista siguen afinándose. Y el anugo que recubrirá su rostro se desprende. El noveno mes de embarazo se caracteriza por el ritmo en el que engorda el feto, unos 28 gramos diarios. Aunque todavía no hay aire en sus pulmones, sus movimientos respiratorios se vuelven frecuentes. El intestino está lleno de meconio, que es una sustancia que se expulsa al nacer. Está totalmente colocado con su cabeza hacia abajo y sus órganos funcionan de manera eficiente. Distingue reflejos de luz provenientes del exterior de su madre. De las semanas 35 a 38, el sistema nervioso alcanza su madurez definitiva y el feto ya está preparado para su independencia. En cuanto a los factores que inciden en el desarrollo, tenemos algunos, como por ejemplo el factor fetal de crecimiento, ya que es la capacidad del feto para utilizar los nutrientes que recibe. Existen dos factores relacionados.
con las hormonas de origen fetal y la provisión genética del feto. En cuanto a las hormonas, la más importante es la insulina, responsable del crecimiento después del 6º mes de gestación. La insulina estimula la captación celular de aminoácidos, la síntesis de proteínas, los depósitos de grasa del glucógeno en el hígado, corazón, tejido muscular y tejido subcutáneo. Los niveles de insulina fetal se relacionan con los niveles de glucosa materna y fetal. Por otra parte, los genes fetales son responsables de alrededor del 15% de las variaciones del peso al nacer, siendo significativamente menos importantes que los factores maternos. El crecimiento del niño y el tamaño del adulto están determinados genéticamente por los progenitores. En el crecimiento fetal, los genes maternos adquieren mayor importancia que los paternos. Los factores placentarios. La placenta es un órgano que transporta el alimento y el oxígeno al feto y por ello determina el grado de desarrollo fetal. Aporta nutrientes y oxígeno. Regula la difusión en la circulación materna de los productos del metabolismo fetal. Actúa como órgano endocrino, produciendo hormonas. El lactógeno placentario. Factores de crecimiento y neuropéptidos. Los factores maternos de crecimiento fetal, lógicamente, la madre es el centro natural y fuente de las sustancias nutricias y oxígeno imprescindibles para el correcto crecimiento fetal. Así, este crecimiento está influenciado por el estado nutricional de la madre, el tabaquismo, ya que el riego sanguíneo de la placenta disminuye, el monóxido de carbono inhalado hace que el feto reciba un 40% menos del oxígeno. Las infecciones son responsables del 5% de los retrasos del desarrollo. Y el embarazo múltiple atrae riesgos condicionados por la mayor incidencia de la hipertensión inducida por la gestación y por la incapacidad materna para cumplir con las exigencias nutricionales generadas por la gestación múltiple. Otros problemas de salud materna relativamente frecuentes que pueden complicar el desarrollo fetal son la preeclampsia y la eclampsia. Existe un tipo de preeclampsia con síntomas leves y otra con síntomas severos. Las causas se asocian con algún componente en la placenta. Parece que las causa una disfunción endotelial en los vasos sanguíneos maternos de mujeres susceptibles. No existe un tratamiento, pues la única cura es la inducción del parto o una cesárea. La mortalidad materna en la preeclampsia es el resultado de la disfunción terminal de un órgano, como el hígado o riñón. Por ejemplo, una hemorragia cerebral y eclampsia, mientras que para el recién nacido lo son la restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso por prematuridad. En cuanto a la valoración prenatal, actualmente se cuenta con una serie de herramientas y procedimientos para valorar el desarrollo del bienestar fetal y materno durante el embarazo. Estas herramientas son amniocentesis, muestra de vello coriónico, prueba de sangre materna, ecografía, muestra de sangre del cordón umbilical, embrioscopía y prueba de preimplantación genética. ¿Qué es la amniocentesis? Es un procedimiento por el cual se extrae con una jeringa una muestra de líquido amniótico que contiene orina y células fetales, y ésta se analiza con todo su material genético. Se la realiza en madres con más de 35 años y primerizas en las semanas 14 a 16 de gestación, o a padres con antecedentes de anemia de células falciformes. También ayuda a detectar el sexo del feto, los defectos genéticos, problemas que incluyen daños en el sistema nervioso, síndrome de Down, incompatibilidad de ARH, espina bífida o distrofia muscular. También tenemos la muestra de vello coriónico. Este procedimiento consta en la toma de tejido de vellos que contiene la membrana alrededor del embrión, el corión.
formadas por células fetales, y se las analiza. Las mujeres que se hallen en las semanas 8 a 13 del embarazo ayuda a detectar la presencia de defectos y desórdenes en la formación del feto. La prueba de sangre materna. Se extrae una muestra de la sangre de la madre y se determina la cantidad de fetoproteína alfa, FPA, que éste contiene. Se realiza a mujeres menores de 35 años que se hallen en las semanas 16 a 18 del embarazo. Ayuda a detectar anencefalia, espina bífida y síndrome de Down, que son los altos niveles de FPA. Cuando el momento del nacimiento llega, se pueden evidenciar algunas etapas. La primera etapa o etapa de contracción o dilatación. Esta etapa es la más larga, ya que dura de 12 a 19 horas, cuando el bebé se mueve hacia la pelvis y se coloca ahí preparándose para el nacimiento. El cuello uterino empieza a volverse más delgado y comienza a dilatarse o ensancharse. Durante este proceso, la madre siente contracciones fuertes y regulares con una duración de 8 a 10 minutos. Cada una dura alrededor de 30 segundos. Es posible que se vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Cuando va a terminar la primera etapa del parto, las contracciones aumentan hasta alcanzar su mayor intensidad. La segunda fase es el descenso y salida del bebé. Dura aproximadamente 90 minutos, donde el cuello del útero se dilata por completo, alrededor de 10 centímetros para dar lugar al nacimiento. Con cada contracción se empuja la cabeza del bebé hacia el canal de parto. Este proceso es automático, pero en algunas ocasiones esto no sucede así y por lo tanto el médico recurre a la administración de un medicamento llamado pitocin. O también el uso de forceps, que es un instrumento obstétrico en forma de tenaza que sirve para ayudar a la extracción fetal desde la parte exterior, simulando los mecanismos del parto normal. Algunas consecuencias de su uso son lesiones faciales leves, fractura de cráneo, sangrado dentro del cráneo y convulsiones. En algunos casos se da el parto por cesárea, mediante el cual se retira al bebé desde el útero por medios quirúrgicos. Por lo común, se realiza cuando el trabajo de parto progresa de manera lenta, cuando el feto parece estar en problemas o cuando la madre está sangrando por la vagina. La tercera etapa de labor de parto es la más rápida y sencilla. Tarda entre 5 y 30 minutos e inicia cuando el cordón umbilical y la placenta son expulsados del cuerpo de la madre. La cuarta etapa o la etapa de recuperación. Esta se inicia una vez expulsada la placenta y las membranas fetales. Es cuando la madre descansa y se controla la recuperación del trabajo del parto, verificándose que no haya desgarres o exceso de sangrado. Se monitorean los signos vitales de la madre para evitar una hemorragia uterina excesiva. Algunas cosas que están asociadas con el nacimiento. Por ejemplo, la prematurez o prematuridad. Es el nacimiento adelantado y es más común e implica casi con seguridad que el peso sea inferior a lo normal, por debajo de las 5.5 libras. Se considera que un niño es prematuro cuando su nacimiento se ha producido entre el inicio de la semana 28 del sexto mes y el final de la semana 37 del octavo mes de gestación. El peligro principal de la prematuridad es el bajo peso y por tanto el feto muchas veces muere. Los niños que pesan menos de 1 kilogramo al nacer presentan un 80% de riesgo de morir, principalmente por problemas de tipo respiratorio. Entre los prematuros hay un mayor riesgo de desarrollo mental pobre, lesión cerebral por hemorragia, problemas oculares como ceguera, problemas intestinales y problemas respiratorios. Los nacimientos prematuros presentan casi la mitad de todos los nacimientos con defectos neurológicos, como la parálisis cerebral, y más de 2/3 de las muertes en la lactancia. También existe la posmadurez, que se produce en un 7% de los embarazos. Un niño es considerado posmaduro
al pasarse 2 semanas de lo previsto para el parto sin que éste ocurra, más o menos a partir de la semana 42 de gestación. Los bebés posmaduros tienden a ser grandes y delgados, pues han seguido creciendo dentro del útero, pero han tenido un suministro de sangre insuficiente hacia el final de la gestación.